Amén, amados hermanos. Buenos días. Buenos días, amados hermanos. Un domingo más que nuestro buen Dios nos manifiesta su bondad y su misericordia, dándonos su preciosa palabra, extendiendo su preciosa palabra para que sea de alimento para nuestros corazones. Un domingo más en el que vemos la fidelidad y la bondad de Dios, porque es un domingo en el que el Señor permite que su pueblo sea edificado con su palabra, y es para bendecirlo y alabarlo, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar en Filipenses 3:16. Vamos a terminar de exponer Filipenses 3:16. Así que por favor abran vuestras Biblias si todavía no lo han hecho. Vamos a estar en Filipenses 3:16. ¿Sí? Ayúdenme con vuestro amén cuando estén en Filipenses 3:16. Dice así la palabra de Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Vamos a orar porque con la expectativa adecuada, para acercarnos a Dios con la expectativa adecuada. Algunos de ustedes tienen problemas, algunos de ustedes no han tenido un buen día, una buena semana, un buen año. Pero que nada de eso, mis hermanos, sea obstáculo para acercarnos adecuadamente a nuestro Señor. Así que aunque esta prédica va a ser expuesta por alguien inmensamente falible, es la palabra de Dios y nuestra expectativa es escucharla como lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Así que vamos a orar, mis hermanos, para que nuestro Señor nos ayude a escucharlo y a ser confrontados y animados con su palabra. Vamos a orar. Dios mío, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que somos tu pueblo y que ese pueblo tiene un Dios y un Rey. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que está obrando continuamente en nosotros. Te pedimos, Dios mío, en este momento y en este día que nos ayudes a escuchar tu palabra. Oh Dios mío, tú sabes cuán susceptibles nosotros somos a distraernos, a pensar en otras cosas, a que nuestras mentes, Señor, divaguen. Pero sé, Señor, tú obrando en nuestros corazones, poniendo aún nuestra atención para que tu palabra sea sembrada en nosotros y que dé fruto, Señor. Bendice este tiempo. Ayúdanos a ver, Señora, la importancia de obedecerte. Señor, siempre mi confianza está y mi gran tranquilidad está en que es tu palabra, es tu Espíritu Santo quien obra en los corazones de los tuyos. Señor, pero te ruego que lo hagas, por favor. Y que todos, Señor, sigamos creciendo para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que está predicando el día de hoy, Señor, fielmente tu palabra. Por lo demás nos encomendamos en tus siempre bondadosas, poderosas, misericordiosas y capaces manos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, para que podamos entender de una manera más clara Filipenses 3:16, vamos a leerlo desde el versículo 14. ¿Sí? Vamos a Filipenses 3:14 y vamos a leerlo hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Versículo 16. Pero aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla,
sintamos una misma cosa. Fíjense, amados hermanos, que en el versículo 14, Pablo está terminando de hablar de él mismo, de su testimonio personal. Él está diciendo, prosigo hacia la meta, ¿sí? Prosigo hacia la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 15 llama a que todos los hermanos tengan ese mismo sentir, el sentir de proseguir hacia la meta. Pero el gran desafío, el gran reto, pero lo hermoso de todo esto, mis hermanos, que nos muestra la palabra de Dios, es que ese caminar, es que ese progreso es un progreso grupal, es un progreso como pueblo, como iglesia del Señor. En la medida que el Señor nos permita ser cada vez más conscientes de que hemos sido diseñados para crecer en el pueblo y con el pueblo, vamos a poder traer mayores frutos para nuestro Señor. Vamos a poder crecer de una manera más adecuada. Mi oración y la exhortación y el ánimo que nos da la palabra de Dios en estos versículos es que nos recuerda que nuestro crecimiento no es solamente un deber, ¿no? Sino también un privilegio y una seguridad en nosotros. Y que ese crecimiento nuevamente es dentro de un pueblo. Si tú quieres crecer, debes crecer con el pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 15 dice, todos tengamos ese sentir, el sentir de seguir adelante. Y ahora el versículo número 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. La semana pasada expuse de manera un poco más amplia esta pequeña partecita, ¿verdad? En aquello a que hemos llegado. Cuando la Biblia dice en aquello a que hemos llegado, o bueno, en particular cuando Pablo dice esta frase en el versículo 16, en aquello a que hemos llegado, Pablo reconoce que los filipenses, aunque todavía no habían alcanzado la perfección, tampoco habían estado donde comenzaron, ¿verdad? Eso es lo que hablamos la semana pasada. Cuando la Biblia dice acá, pero en aquello a que hemos llegado, nos está mostrando que el Señor nos ha dado un crecimiento hasta donde estamos. Ninguno de nosotros, por su gracia, estamos donde hemos comenzado. El Señor nos ha permitido estar donde estamos por su gracia. Algunos dirán, sí, pero estoy tanto tiempo y me frustra porque no crezco. He crecido, pero muy poquito. O como decimos aquí en Cusco, no, poquito. Ese poquitito, es la gracia de Dios en tu vida. Ninguno de nosotros crecemos por nuestras propias fuerzas. Sea que has crecido poquito, más o menos, o mucho, es la mano de Dios en tu vida, obrando en tu vida. Así que ninguno de nosotros puede decir que el Señor lo ha abandonado. Dios ya había mostrado grandes verdades a los filipenses y había producido un crecimiento y había formado convicciones dentro de ellos como iglesia. Dios ya les había mostrado el evangelio a los filipenses. Les había enseñado que Cristo es la ganancia suprema. Les había enseñado a no confiar en la carne. Y también les había enseñado ahora a proseguir hacia la meta. Eso es lo que vimos la semana pasada, mis hermanos. 1, reconocer que nuestro buen Dios, que no estamos como estábamos antes. Que no estamos donde comenzamos. Que nuestro buen Dios siempre es fiel y en nuestras buenas y en nuestras malas, Él siempre ha estado obrando en nuestras vidas. La semana pasada también estábamos viendo la importancia de poder trabajar, de poder crecer, para poder decir con la conciencia tranquila, estamos avanzando. Una cosa muy distinta es decir, estoy creciendo, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es decir, hermanos, estamos creciendo. Ese debería ser nuestro corazón. En medio de los 1000 problemas que nosotros tengamos. Porque no olvidemos, y tampoco quiero ignorar esto, cuando estamos en un problema, nuestro reflejo es ensimismarnos y nuestro reflejo es marcar distancia con los demás. Pero la Biblia nos manda a hacer exactamente lo contrario. Mientras más problemas tengamos, mientras más dificultades y pruebas estemos pasando, más necesitamos el cuerpo de Cristo.
más necesitamos estar con la iglesia. Pero el versículo número 16 no termina solamente en pero aquello en que hemos llegado. Dice, sigamos una misma regla, ¿verdad? Pero aquello en que hemos llegado, bueno, para los que estamos con la versión Reina Valera del 60 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Entonces, yo quisiera mostrarles la secuencia de ideas. Dice, en aquello a que hemos llegado, es decir, Dios bien o mal les ha mostrado muchas cosas de los filipenses, el evangelio, la supremacía de Cristo. ¿Qué tienen que hacer ahora con eso? Sigamos una misma regla, dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere entonces, mis hermanos, cuando Pablo dijo, sigamos una misma regla? A primera impresión, este término, sigamos una misma regla, puede sonar como obedezcan una nueva norma, ¿no? O hagan una norma específica. Pero la idea, mis hermanos, para los que estamos con la Reina Valera del 60 en particular, porque en las otras versiones se entiende un poquito mejor, y para asegurarme de que estoy yendo por el camino correcto en la forma de explicar, ¿pueden levantar la mano? ¿Quiénes están con la versión Reina Valera del 60 ahorita, como yo? Amén, la inspirada, ¿verdad? O sea, yo también por si acaso, ¿eh? Amén. La palabra de Dios dice, sigamos una misma regla, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere con esta palabra? Seguir una misma regla, regla en su idioma original. Lo que quiere comunicar esta frase, mis hermanos, es mantener el paso, ¿sí? Seguir la pauta, continuar el rumbo que ya conoce. Es como si estuvieses no sé, en el cerro y ustedes ven que en el cerro hay senderitos, ¿verdad? Estás siguiendo el sendero, estás caminando y si tú si tú quieres seguir avanzando, no es que avanzas más a la derecha o más a la izquierda, sigues el camino que ya está trazado. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, cuando la palabra dice seguir una misma regla, lo que quiere tratar de comunicar es continúa en ese sendero, continúa en esa misma pauta que ya se te ha mostrado, ¿no? Continúa por el mismo rumbo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere comunicar el día de hoy. Nuestro llamado es seguir juntos el rumbo que Dios ya nos ha mostrado. ¿Conocen a esas personas indecisas, mis hermanos? Toman una decisión, están caminando, esforzándose por eso y de un momento a otro dicen, oye, mejor por este otro lado, ¿no? Por ese otro lado, ya por un momento están emocionadas, están trabajando y luego, no, mejor por acá, emocionadas y por acá y nunca llegan a ningún lado. ¿Se han dado cuenta? La palabra de Dios en este día nos dice, ni por acá ni por allá, sigan el mismo rumbo que ya se les ha indicado. A eso se refiere cuando dice, sigamos una misma regla. Esa palabra regla más bien es su significado, en el idioma original, el significado no es tanto una norma en particular, sino que continuar algo. No sé si me explico. Continuar algo que ya se te ha dado. Entonces, ya que hemos establecido qué significa este término, sigamos una misma regla, básicamente la palabra de Dios en el versículo 16 nos está diciendo, en aquello, volvemos al versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos el mismo paso, sigamos la misma pauta. Pablo no les dice, busquen algo nuevo a partir de esto. Él les dice, sigan caminando conforme a lo que ya han recibido. Y ese es el mensaje central para el día de hoy, mis hermanos. El llamado que tiene el pueblo de continuar lo que Dios ya les ha mostrado. El día de hoy vamos a ver y vamos a recordar que no necesitamos saberlo todo para obedecer lo que ya está claro. El día de hoy vamos a ver que la verdad recibida de parte de Dios debe convertirse en práctica. El día de hoy también vamos a ver que el conocimiento que no produce obediencia finalmente puede terminar engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios el día de hoy nos dice algo sencillo pero profundo. Todo lo que Dios te ha enseñado, todo lo que Dios te ha dicho, aplica. Aplica. Hasta donde Dios te ha enseñado, aplica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Porque muchos de nosotros ponemos excusas para obedecer a Dios. Ponemos excusas para obedecer a Dios. Ponemos excusas para obedecer a Dios. El Señor nos ha hablado con más claridad de lo que nosotros imaginamos. Pero muchas veces nosotros lo único que tenemos como respuesta son excusas. No sé, mis hermanos, si han visto o si conocen hermanos o personas a las que les dices, mira, ¿por qué? Perdón. Bueno, yo creo que este ejemplo es más común de lo que ustedes ven. Por ejemplo, ¿no? El típico hermano que no quiere estudiar nada. No sé si han visto ese caso. Voy a poner ese ejemplo porque lo veo con más regularidad de la que veo, ¿no? Sus papás les dicen, ¿por qué no estudias? Mira, te vamos a poner esto, te vamos a poner lo otro, te vamos a poner, no sé, te vamos a alquilar un departamento bonito, y esto y lo otro. ¿Y saben qué es lo que veo? La respuesta de esa persona es, pero ¿en qué piso está ese departamento? No sé si me dejo entender. Ya, pero ¿en qué piso quieres que esté? Y empieza a poner una serie de pretextos y al final te tienes que dar cuenta que no valora lo que se le está dando. No sé si me explico. Lo que nos tiene la palabra de Dios para el día de hoy es que el Señor ya nos está dando mucho. Muchas verdades ya nos ha enseñado el Señor hasta el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas verdades? Porque muchos de nosotros le damos una vuelta impresionante para no obedecer. Curiosamente activamos el modo filósofo, el modo teólogo, le damos vueltas para no obedecer. Por ejemplo, no necesitamos otra enseñanza o enseñanzas particulares para saber que debemos perdonar, para saber que debemos pedir perdón. Para ninguno de ustedes, creo, mis hermanos, que va a ser una novedad el día de hoy decirles que tienen que perdonar si les han ofendido. Para ninguno de ustedes creo que va a ser una novedad si les digo que tienen que abandonar su pecado, si están teniendo algún pecado ahora. Pero de ninguno de ustedes creo que sería una novedad si es que yo digo que deben congregarse fielmente. Es que, hermanos, muchas veces decimos, estoy esperando que Dios me muestre qué hacer, cuando Dios ya habló con suficiente claridad. Y el día de hoy el Señor nos dice en el versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos. Sigue esa ruta, sigue esa pauta. Y que el Señor nos confronte el día de hoy, mis hermanos, y hasta el momento simplemente hemos estado utilizando su palabra, utilizando las verdades que Él nos ha mostrado, simplemente como un adorno bonito, ¿no? Es algo bonito como para poner en mi estado de mis redes sociales. ¡Wow! ¡Qué bonito que se ve esto! Lo voy a poner. Y amén, insisto. Y aunque sigo siendo malinterpretado por esto que digo, yo no tengo nada en contra en que pongan cosas, versículos o frases hermosas en vuestras redes sociales. En lo que yo tengo muy en contra es que simplemente quede ahí y no aplicamos eso que nosotros decimos, que nos ha impactado. Muchas veces estamos diciendo que estamos esperando a la voluntad de Dios cuando Dios ya nos ha mostrado claramente cuál es su voluntad. Les pongo un ejemplo. Un hermano sabe que debe reconciliarse. ¿Por qué debería reconciliarse un hermano con otro? Y la palabra de Dios es clara, porque dice que si alguien peca contra ti, ve y díselo en privado, ¿verdad? Deberían buscar la reconciliación. Imagínense, hay un hermano que sabe que debe reconciliarse, pero él dice, o sea, te acercas y le dices, ¿ya te reconciliaste con ese hermano? Y la respuesta, imagínate que la respuesta de ese hermano es, estoy orando para saber cuándo hacerlo.
en realidad no le falta dirección. Lo que le falta a ese hermano es humildad. Sí, hermanos, muchas veces o generalmente no es fácil pedir perdón. No es fácil decir me equivoqué, pequé contra ti, fallé. No es fácil. Pero no es fácil porque implica humillarnos delante de los demás. La gran trampa en la que podemos caer, mis hermanos, es no obedecer a Dios y querer decir que necesitamos entender un poco más. Casos como, por ejemplo, veo hermanos y les digo, oye, pídele perdón por lo que has hecho. Y saben, ¿saben qué me suele ocurrir cuando digo eso, hermanos? Es decir, yo digo, me comentan y me dicen, miren, me han ofendido de esta manera. O perdón, he ofendido, se me ha escapado, ¿no? Se me escapó y le dije así y ofendí a esa persona. Y les digo, ok, está bien, ya lo hiciste, pídele perdón. ¿Y saben qué me responden a veces mis hermanos? Eso no. Y yo les miro y les digo, ¿cómo que eso no? ¿Deberías o no deberías pedirle perdón? Ay, es que, ay, no, sí, está interesante lo que usted me dice. Me gustaría estudiar más a fondo ese tema. Eso es lo interesante de esas respuestas que me dan. ¿Qué quieres estudiar más a fondo? Perdón, ¿que debes humillarte ante esa persona si has pecado? Porque la palabra de Dios el día de hoy nos manda a aplicar lo que Él ya nos ha enseñado. Porque es curioso, mis hermanos, y es curioso, ¿no? Lo hacemos difícil, ¿no? Y cuando aprieto y molesto un poco más, oye, de verdad, ¿por qué no quieres perdonar a esa persona? ¿Por qué no te pides perdón? Cuando molesto un poco más, ¿saben cuál es la otra vieja confiable que sacan? No, es que usted no entiende, es complicado. Es complicado. Genial, no te preocupes, tengo todo el tiempo del mundo. Cuéntame cuán complicado es. Y te vas, no, es que no sabes, es que tiene una prima, que tiene una hijita, que tiene una abuelita, que esto, que el otro, que me contaron y usted no sabe. Y se va a dar cuenta que al final vamos a regresar al mismo punto. Genial, ya te escuché. Ahora pídele perdón. Hermanos, nuestro corazón es tan engañoso que nuestra tendencia es a no querer obedecer a Dios. Y es por eso que el versículo 16 nos manda a que apliquemos lo que el Señor ya nos ha enseñado. La obediencia. Porque finalmente cuando, hermano, tú vas a pedir perdón a esa persona, en última instancia no es tanto para que soluciones tu vida. En última instancia lo que estás haciendo es obedecer a Dios. La obediencia cristiana, hermanos, no empieza cuando entendemos todo. Empieza cuando caminamos fielmente en lo que Dios ya nos mostró. Sí, a cada uno de nosotros nos falta aprender muchas cosas. No lo voy a negar. Y estudiemos y leamos. Y amén, yo no tengo problema con eso, hermano. En lo que sí tengo problema es en tus excusas para no obedecer lo que Dios ya te ha mostrado. Y este es el principio grande que quiero mostrarles hoy día, hermanos. Muchas veces, el problema del creyente no es la falta de información, escúchenme bien, sino la falta de obediencia. Muchas veces el problema del creyente no es la falta de información, sino la falta de obediencia. Hermanos, sabemos, esta es la realidad, ¿no? Sabemos más de lo que practicamos. Muchas veces no estamos detenidos porque Dios no haya hablado. Muchas veces no estamos estancados no porque Dios no haya hablado, sino porque no estamos caminando en lo que Él ya nos mostró. Hermanos, por favor, si hay algo que no quisiera que se olviden es que nunca es normal una vida estancada. Nunca. Si estás estancado, deberías preocuparte. No es normal una vida estancada. Y la mayoría de veces no es porque necesitabas ver algo con más claridad. La mayoría de veces es porque no obedeciste lo que Dios ya te ha mostrado. Conocemos que debemos perdonar, pero seguimos alimentando resentimiento.
Sabemos que debemos orar. Para algunos es, miren hermanos, con confianza, puede levantar la mano. Para alguno de ustedes es una novedad que es importante orar. Para ninguno. Es importante orar, por supuesto que sí. Sabemos que debemos orar, pero seguimos postergando la oración. Sabemos que debemos congregarnos, servir, hablar con gracia, abandonar el pecado. Pero vivimos como si necesitásemos una nueva información para por fin aplicarlo. Esa es la trampa en la que el Señor quiere que nosotros no caigamos. Vuelvo a citar a Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, dice el Señor. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente estás gozándote en la palabra, si solamente te emociona escuchar una frase bíblica o una enseñanza, pero finalmente no lo aplicas, tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios, te estás engañando. Te estás engañando. Necesitamos aplicar lo poco o mucho que el Señor nos ha mostrado. No siempre, hermanos, necesitamos una nueva enseñanza. Generalmente necesitamos dejar de tratar la enseñanza que Dios nos da como si fuera opcional. Muchas veces tratamos en nuestra vida práctica los mandamientos de Dios como si fuera opcional, como si fuera un bonito consejo. ¡Wow! ¡Qué lindo el perdón! Sí, qué hermoso que Cristo nos perdonó. Pero si no lo aplicas, en el fondo tu vida me está gritando que el perdón no te interesa, que es mejor guardar resentimiento. Y muchos de nosotros vamos a decir, no, es que necesito orar un poco más para entender un poco más. Y no es así. El problema no siempre es que no sepamos qué quiere Dios. El problema es que nos hemos, hermanos, acostumbrado a escuchar su voluntad sin someternos a esa voluntad. Y lo voy a repetir, porque esa es una de las mayores trampas en las que caemos, mis hermanos. Mal acostumbrarnos. Mal acostumbrarnos. Nos mal acostumbramos. Muchos de nosotros somos unos mal acostumbrados. Perdón que lo diga y lo articule de esa manera, hermanos. Pero nos hemos mal acostumbrado a escuchar la voz de Dios sin dejar que su voz gobierne nuestra voluntad. Hemos aprendido a recibir la verdad de Dios sin rendirnos a esa verdad. Hemos aprendido a decir, amén, qué hermosa prédica, qué precioso versículo. Y finalmente hacer que ese versículo no produzca nada en nuestra vida. Martín Lutero alguna vez dijo algo impactante, ¿no? Él dice, muchas veces, a veces prefiero, ¿cómo decía? A veces prefiero oír los insultos de los impíos a escuchar los aleluyas de los que dicen ser creyentes. Interesante, ¿no? Muchos de nosotros estamos mal acostumbrados a simplemente escuchar su palabra y no permitir que su palabra gobierne nuestras vidas. Hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios. Hemos aprendido a decir amén. Pero seguimos viviendo como si no tuviera autoridad sobre nuestras decisiones. Nos hemos mal acostumbrado, mis hermanos, a no permitir que la palabra de Dios sea la autoridad de nuestras vidas. Y la pregunta entonces es, ¿la palabra de Dios es autoridad en tu vida? ¿O simplemente es un librito bonito más? Acá tengo mi librito de Osho, aquí tengo mi otro librito de Buda y aquí una Biblia bien bonita también. Todas cosas muy interesantes. ¿Sabes cuál es el pequeño detalle? Que este libro
se arroga de tener la autoridad, de ser la palabra de Dios, nada más y nada menos. No es sugerencia lo que Él dice. Si Él dice que nos arrepintamos, no es una bonita opción, es un mandamiento. La pregunta, mis hermanos, la pregunta prematura que les quiero hacer el día de hoy, porque normalmente se las hago al final, es esta. La palabra de Dios, a la que tú muchas veces dices amén, a la que tú compartes con tanta alegría por todo lado, es una autoridad en tu vida. Y quiero aclarar esto un poquito. ¿A qué me refiero, amados hermanos, cuando digo que la palabra de Dios sea autoridad en tu vida? Que la palabra tenga autoridad sobre nuestras vidas significa que lo que Dios dice, hermanos, debe tener más peso de lo que yo siento. Cuando digo que la palabra de Dios debe tener autoridad en nuestras vidas, significa que lo que Él dice debe tener más peso de lo que yo prefiero, debe tener más peso de lo que yo temo y debe tener más peso de lo que yo deseo. Noten, mis hermanos, que no estoy diciéndoles no sientan nada, no tengan preferencias, no teman nada. ¿Cómo vas a temer si eres cristiano? Los cristianos nunca tememos. No estoy diciendo eso, porque la palabra de Dios no lo dice, porque no somos robots. La Biblia nunca nos trata como robots. Pero cuando digo que la palabra tiene autoridad en nuestras vidas, estoy queriendo decir que en medio de nuestros sentimientos, temores, traumas, su palabra pesa más. Su palabra pesa más. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si mi corazón dice, no perdones, pero Dios dice, perdona, ¿cuál debe pesar más? La palabra. Si mi comodidad dice, ay, no te comprometas, pero Dios llama a amar, a servir y a amar la palabra, estamos diciendo que ahí la palabra de Dios pesa más. Si mi corazón dice, no es tan grave lo que hice, conozco personas que han hecho peores cosas. Una clásica que escucho, ¿no? Ay, si supieras el caso, no sé, ¿no? Si supieras el caso de la vecina de allá, ay, no, ella sí es peor. Si mi corazón dice, no es tan grave, pero Dios llama a eso que hice pecado, la palabra de Dios debería pesar más. Cuando pesa más, cuando la palabra de Dios pesa más, es cuando puedes decir que la palabra está teniendo autoridad en tu vida. Cuando la palabra de Dios al final del día pesa más para tus decisiones, tú puedes decir con más tranquilidad que su palabra está siendo autoridad en tu vida. La palabra de Dios, hermanos, tiene autoridad no solo cuando no solo digo amén a esto, sino cuando dejo que esa verdad corrija mis decisiones. Y ese es el punto. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios corrija tus decisiones? De hecho, voy a decir algo que tal vez les va a parecer exagerado. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios corrija tus sentimientos? Porque no sé por qué de manera inconsciente pensamos que nuestros sentimientos son algo intocable en nuestras vidas, ¿no? Es decir, ciertas decisiones frías que debo tomar es así con Dios. Pero no sé por qué algunos pensamos que nuestros sentimientos no son intocables, ¿no? ¿Estás permitiendo que Dios corrija tus decisiones, corrija tus sentimientos? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice la palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas de las que necesitamos ser conscientes es de la siguiente. Podemos usar el deseo de aprender como una forma refinada de evadir la obediencia. A muchos de nosotros no nos falta más información, nos falta obedecer. Punto. Insisto, yo no tengo nada en contra de que leamos más libros, meditemos en su palabra, amén a eso, y es necesario además. Pero muchos de nosotros utilizan la excusa, quiero estudiarlo más, para no obedecer. Claro, porque mientras no lo estudies más,
te das el lujo de no obedecer, ¿verdad? Mientras no lo estudies más, te das el lujo de no perdonar. Mientras no lo estudias más, te das el lujo de seguir siendo un resentido. Perdóname que lo diga así, pero la palabra de Dios nos manda que permitamos y dejemos que su palabra pese en nuestras decisiones. No se trata de que no sintamos nada, se trata de que su palabra pese más. Porque muchos de nosotros decimos, es que no lo siento, no tengo ese sentimiento, no me nace hacerlo. Genial. Pero aquí no estamos hablando de lo que tú estás sintiendo. Estamos hablando qué vas a decidir, qué vas a hacer. Hermanos, el conocimiento que no se convierte en obediencia es sumamente peligroso. El conocimiento que no se convierte en obediencia puede ser letal para tu vida, mi hermano. Porque puede tranquilizar, porque aquí está la trampa, ¿no? Puede tranquilizar tu conciencia sin haber transformado tu vida. Dios nos salvó para que tengamos vidas transformadas. Tu expectativa debería ser mirar y decir, estoy teniendo esa vida transformada. Deberías. Pero la trampa, mis hermanos, de no aplicar lo que Dios nos ha enseñado es esa. Tranquiliza tu conciencia, pero no transforma tu vida. Y esa es una de las mayores desgracias por las que podemos pasar. Hablamos bonito, escribimos bonito, aconsejamos bonito, pero nuestras vidas no han sido tocadas en lo absoluto. Díganme si exagero, hermanos. Díganme si exagero que hay personas que hablan bien, explican bien, tienen unas redes sociales preciosas, con unas publicaciones maravillosas, pero su vida sigue siendo la misma. El conocimiento que no se convierte en obediencia puede ser letal para nosotros, hermanos. Apliquemos lo que el Señor ya nos ha mostrado. En aquello a que hemos llegado, sigamos esa misma ruta, sigamos el rumbo. Este es el gran peligro de no aplicar. La palabra de Dios nos manda el día de hoy. Aplica lo que el Señor te ha mostrado. Lo poco o mucho, insisto, mi amado hermano, que el Señor te ha mostrado, aplica. Este es el peligro. Podemos confundir estar cerca de la verdad, o podemos confundir admirar una verdad, mis hermanos, con estar sometidos a esa verdad. No sé si me dejo entender. Así que ¿te alegras de que te parezca bonita la palabra de Dios? ¿Estás triste porque no aplicas? Pero curiosamente estás tranquilo porque estás triste. Pero al final no cambias. No sé si me dejo entender. Dices amén, te entristeces por tu pecado, pero tu pecado sigue ahí. No haces nada con tu pecado. Puedo escuchar sobre el perdón y sentirme conmovido, pero seguir evitando reconciliarme. Puedo aprender sobre la oración y estar de acuerdo que es vital, pero seguir viviendo sin buscar a Dios. Puedo afirmar que amo a la iglesia, pero seguir aislado, indiferente y sin cargar las cargas de mis hermanos. Hermanos, mis amados hermanos, yo quiero que recuerden algo grande el día de hoy. La palabra de Dios no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Para transformar. Transformación es lo que buscamos en nuestras vidas. No solamente una experiencia emocional bonita, no solamente algo a que hacer un asentimiento intelectual, no solamente decir, wow, qué profundo, qué interesante, busquemos más, porque busquemos lo que la palabra de Dios nos manda a buscar, transformación. Cuando yo quiero conocer la palabra de Dios, cuando yo vengo a una iglesia, debería venir con la expectativa de ser transformado por su palabra. Hermanos, si no
Hermanos, sino ¿en qué nos diferencian esas convenciones de coach motivacionales? Yo estoy seguro que alguna vez han visto esas conferencias de ventas extremas, qué sé yo. Hermanos, son buenísimos los vendedores, son muy buenos. Saben qué botones tocar, saben hacerte emocionar, saben hacerte llorar. Pero no se trata de eso. Se trata de ser transformados por la palabra de Dios. Se trata de ser gobernados por la palabra de Dios. Transformación es lo que buscamos en su palabra. Pero muchos de nosotros no dejamos ni usamos su palabra para que nos transforme. Lo usamos como unas frases bonitas para darnos una lloradita, como yo digo, y a seguir con mi pecado. Una lloradita y a seguir con mi resentimiento. Una lloradita y a seguir odiando a los demás. Una lloradita y a seguir mintiendo. ¿Notan, mis hermanos, la contradicción? La palabra nos dice, en aquello a que hemos llegado, recordándonos que Dios es quien nos ha hecho llegar a ese punto. Porque otro gran problema es que por algún motivo nosotros pensamos que hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Y es por eso que hay frases como, yo estoy seguro que lo han escuchado, ¿no? Si yo gasto, gasto con mi plata. No, yo he escuchado, si yo tomo, tomo con mi plata. ¿No han escuchado esa frase, mis hermanos? ¿A quién hago daño? Bueno, a veces olvidas que has llegado donde has llegado por la gracia de Dios. Él ha permitido que tengas plata y a Él le pertenece todo. ¿Te olvidas, mi amado amigo y amiga, que esos pulmones que tienes son los pulmones que Dios hizo? Son de Él. Y es curioso porque tú tienes los pulmones que Dios hizo y respiras el aire que es de Dios. Nada en última instancia te pertenece a ti. Él te hizo. Él te trajo lo poco o lo mucho que has avanzado. Él lo permitió. Eres suyo. Y por lo tanto vas a rendir cuentas cuando partas de este mundo. El Señor en su bondad, en su misericordia nos ha dado su palabra. Él no tenía por qué darnos nada más. Si Él simplemente nos hubiese salvado, hubiese sido suficiente. Pero Él nos ha dado su palabra. ¿Qué haces con la palabra de Dios? Ahora, yo no quiero entrar en sentimentalismos. Puedo, mejor dicho, caer en sentimentalismos y contarles que hay países en los que la Biblia está prohibida, países en los que te matan por tener una Biblia. Y es triste. Pero no me quiero ir ahí. Yo quiero molestarte directamente. ¿Qué haces con tu Biblia? Con ese libro que estás agarrando ahora. Hay un teólogo que lo articuló de una manera preciosa, ¿no? Cuando tú lees la palabra de Dios, deberías leerlo como una carta de alguien que te ama inmensamente. Como una carta de alguien que te ama inmensamente. Y no sé si nosotros nos acercamos realmente hacia la Biblia. O si hasta el día de hoy estamos viendo la Biblia simplemente como nuestro libro para el insomnio. Que su palabra, mis hermanos, sea transformando nuestras vidas. Que al acercarnos, que al escuchar una prédica, que al orar, que al leer su palabra, busquemos ser transformados y gobernados por ella. Por último, quiero que recuerdes algo. Si es que tú no oras, si es que tú no perdonas, si es que tú no haces esas cosas, no es que te estás poniendo en stand-by. Yo quiero decírtelo de manera directa, estás pecando. Estás desobedeciendo a Dios. Perdón. Y algunas personas dirán, pero esa persona me ha ofendido, es difícil, ¿cómo la voy a perdonar después de todo lo que me hizo? Y tú puedes decir eso. Y tal vez tengas buenas razones para estar resentido con otra persona. El gran problema, tu gran problema es que Dios, cuando pasa todo ese humo emocional, todo ese polvo de indignación, el Señor sigue diciendo perdona. Y cuando no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Y tú podrías decir, pero qué cosa, es curioso, ¿no? Yo he venido a ser consolado y me estás diciendo que no estoy obedeciendo. Sí.
Porque no hay mayor consuelo que saber que uno está bien con Dios. No hay mayor consuelo que saber que uno está haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y yo no sé si, cada uno de nosotros tiene grandes heridas, hermanos. Pero siempre vamos a volver al mismo punto. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Porque es una regla que Dios dijo y nada más? No solo eso, porque Él nos perdonó. Nada más y nada menos. Perdonamos porque hemos sido perdonados por Él. Perdonamos porque en teoría estamos comprendiendo cada vez más las profundidades de su perdón. Perdonamos porque en teoría cada vez comprendemos cuánto lo ofendimos. Y otra de mis oraciones es que podamos crecer en ese sentido, en el sentido de comprender cuánto ofendemos a Dios. No me voy a cansar de decirles esto. Algunos de nosotros nos sentimos demasiado dignos, demasiado intocables. No eres tan intocable. No eres tan digno como te imaginas. De hecho, no lo eres. Pero yo quiero mostrarte esa contradicción. Dios puede perdonar si no habiendo pecado, no habiendo hecho daño a nadie, no debiendo su perdón. Él te perdonó. Pero tú no puedes. No es una contradicción, mi hermano o hermana. Apliquemos lo que el Señor nos está mostrando. La desobediencia prolongada, hermanos, endurece el corazón. Cuando tú no obedeces a Dios, tu corazón nunca está mis hermanos, ayúdenme a una mejor palabra que stand-by. No está en neutro. Tu corazón no está en neutro. Tu corazón empieza a endurecerse. Cuando resistimos una verdad clara por mucho tiempo, pasa algo triste. Dejamos de sentir su peso. Al principio, no sé si se han dado cuenta, al principio la desobediencia nos incomoda. Luego la justificamos y finalmente la normalizamos. Siempre ese es el peligro, hermanos. El peligro no es solo no obedecer hoy. El peligro es acostumbrarte a vivir sin obedecer. El peligro es que vivas una vida acostumbrada a no obedecer. Te acostumbras a escuchar la palabra de Dios, te acostumbras a llorar un ratito con la palabra de Dios y te acostumbras a tener la misma vida que siempre viviste. Podemos llegar a convivir con pecados. Podemos llegar lamentablemente a convivir con actitudes o negligencias que antes nos preocupaban. Yo les quiero recordar lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aplica lo que el Señor te mostró. Muchas veces no estamos estancados porque Dios no nos haya mostrado el camino, sino porque, hermanos, hemos aprendido a mirar el camino sin caminar en él. Nos hemos mal acostumbrado a mirar el sendero que el Señor ya nos ha mostrado sin caminar en ese sendero. Muchos de nosotros estamos conmovidos con ese precioso camino que Dios tiene por delante de nosotros. Pero ahí queda. ¡Qué bonito! El día de hoy el Señor nos dice, avanza, continúa. Estamos llamados a proseguir hacia la meta, mis hermanos. No estamos llamados solo a contemplar la meta, sino a proseguir hacia la meta. Y muchos de nosotros estamos cómodos con simplemente contemplarla. Contemplémosla, hermano, por supuesto que sí, que sea la gran contemplación de nuestras vidas. Pero si tú solamente lo dejas ahí y no caminas, estás pecando contra Dios. Y finalmente, el versículo 16 culmina diciendo, sintamos una misma cosa. Sí, volvemos al versículo 16. En aquello en lo que hemos llegado, sintamos una misma regla, es decir, continuemos por la misma pauta, en el mismo rumbo que Dios nos ha mostrado. Y una segunda cosa es que dice, sintamos una misma cosa. Y nuevamente está hablando en plural, recordándonos que
Otra cosa interesante de la obediencia, permítame por favor, mostrándonos algo interesante de la obediencia. La obediencia cristiana, hermanos, tiene una dimensión comunitaria. Siempre termina en el pueblo de Dios. Es decir, yo me esfuerzo en obedecer en lo que el Señor me ha dicho, pero finalmente eso debería terminar en servicio a la iglesia. La obediencia cristiana tiene una dimensión comunitaria, como les decía. No se trata solo de que cada creyente aplique la verdad por su cuenta. Se trata de que toda la iglesia camine conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Pablo en el versículo 16, por si acaso, hermanos, no simplemente dice que cada uno obedezca en lo que ya sabe. Él habla de plural. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el Señor me ha ayudado y me está mostrando a que debo perdonar de verdad, eso me debería llevar a buscar a otros hermanos y hermanas, para que ellas y ellos también aprendan ¿a qué? A perdonar de verdad. Si el Señor me está mostrando a tener cada vez más paciencia, ¿sí? ¿Dónde están los papás que tienen hijos de 3 años para abajo? Amén. Buscaremos otros hermanos para enseñarles a tener más paciencia. Nunca podría terminar en decir, ay, mi hijo me ha enseñado a ser más paciente. Ay, soy tan paciente. Gracias, Señor. Debería llevarme a buscar a mis hermanos. Ten paciencia. Mira lo que Dios me ha enseñado con mi hijo de 2, 3 años. Ten paciencia. Mira lo que el Señor me ha mostrado con esa persona que me ha hecho tanto daño. ¿Te has puesto a pensar que el Señor puede bendecir así a la iglesia también? Que puedas compartir a otras personas cómo el Señor ha trabajado en tu corazón cuando lidias con personas que te han hecho daño. Y eso es lo último. No nos podemos también malacostumbrar a dejar que ese crecimiento quede en nosotros. Termine en la iglesia. No se trata solo de mi obediencia, se trata de nuestra obediencia. Pablo no dice simplemente que cada uno obedezca por su parte. Él habla en plural. Hemos llegado. Sigamos, sintamos. Ahora último en esta parte que nos dice, ¿no? ¿Qué significa? Que la obediencia cristiana no es solo un asunto entre Dios y tú. También afecta y debe afectar al cuerpo al que Dios te unió. Dios te unió a un cuerpo. Que tú no quieras estar con ese cuerpo es otra historia. Bueno, le vamos a poner un nombre más adecuado. Es tu desobediencia. Dios te unió a un cuerpo. Dios te unió a un pueblo. Y ese pueblo es el lugar donde vas a crecer y vas a hacer crecer. La verdad que yo obedezco, recuerden mis hermanos, fortalece a mi iglesia. La verdad que yo desobedezco también afecta a la iglesia. Insisto, lo dije la semana pasada, me parece, pero insisto, no creas que tu desobediencia pasa por inadvertido para nadie. Yo ruego al Señor que lo tomes con un corazón enseñable. Yo no estoy tratando de insinuar que mires a la iglesia como, ay, todo me están mirando. Eso también es una frase clásica, ¿no? Todo me están mirando, nada ya puedo no hacer. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez porque tu corazón debería ser lo que hago, lo que no hago, afecta o beneficia a mi iglesia, al pueblo al que Dios me ha unido. Es una inmadurez decir, estar en esa actitud. Así que mis hermanos, la obediencia, obedezcamos al Señor. Aplica lo que Dios ya te ha mostrado. Si Dios te ha mostrado que debes abandonar ese pecado, abandónalo. Ay, pero no puedo. Busca ayuda. Júntate con nosotros. Cuenta esa lucha a otros hermanos. Rinde cuentas. Y te vas a dar cuenta que, oh sorpresa, hay victoria en Cristo. Que Cristo es más grande que nuestros pecados. Él es más grande que nuestras debilidades. Déjate de excusas, mi hermano o hermana, déjate de excusas.
Crece para la gloria de Dios. Crece para tu iglesia. Es curioso cómo te lo vende el mundo, ¿no? Tienes que crecer por amor a ti mismo. Y aún conociendo al Señor vas a poder amarte a ti mismo de una manera adecuada. Pero todo comienza con aplicar lo que el Señor ya nos ha mostrado. Déjate de excusas. Reconoce en primer lugar lo que Dios ya te mostró. Obedece lo que ya sabes. Y finalmente aplícalo con tu iglesia. No te olvides, mi hermano, la pregunta no es solamente ¿qué más necesito aprender? La pregunta es ¿qué verdad que Dios ya me mostró necesito obedecer hoy? ¿Qué verdad que Dios ya me mostró necesito obedecer hoy? En verdad, por favor, déjate de esas tonterías de es que es tan complicado. Tú quieres hacerlo complicado para no obedecer, que es distinto. Ay, es que es tan complicado. ¿Cómo será el pecado? Me gustaría estudiar más a profundidad. Obedece al Señor. Deja esa tontería. Esa chica con la que está saliendo es creyente. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que eso que estás haciendo es pecado, aunque te guste por un momento. Sí, déjalo. Punto. Dios no va a bendecir esa obediencia. Dios no te va a ayudar en esa lucha. Porque hay otro problema, ¿no? El problema es que cómo ves a Dios. ¿Acaso tenemos un Dios que te dice, obedece? Vamos a ver qué hace. ¿No dice la Biblia que tenemos un Dios que nos acompaña todo el tiempo? Que nos va a acompañar hasta el fin del mundo. Dejémonos, mis amados hermanos, amada iglesia de excusas. Y crezcamos juntos para su gloria. Y prosigamos juntos hacia la meta. Bueno, podría poner tantos ejemplos, mi hermano. Preparar nuestros corazones para la iglesia. Algunos de ustedes, están durmiéndose. Y solamente hay dos opciones. Uno, que estoy haciendo la exposición muy aburrida. Perdón, hermanos, es lo que hay. Como expositor, no como su palabra. Pero también hay otra opción, que el día de ayer de repente te has trasnochado. ¿No deberías haber sido diligente aún en descansar más temprano para poder estar lo mejor atento a la hora de recibir la palabra de Dios? Porque yo te puedo comprar la excusa. Pastores, que discúlpame, aburridito eres. Yo te puedo creer. Genial. Pero dime si vas a poderle decirle eso a Dios. Mi pastor era aburrido. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Aplicar. Si tú dices que es importante la palabra de Dios para tu vida, tomarás las decisiones para que eso se refleje en la misma. Vamos a Tito 2:14, nuestro último versículo el día de hoy, mis amados hermanos. Vamos juntos a Tito 2:14. Ayúdeme con vuestro amén. Tito 2:14. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo, mis hermanos? Bueno, podemos responder muchas cosas, ¿verdad? Pero quiero que vean algo en particular el día de hoy. Tito 2:14. ¿Estamos en Tito 2:14, mis amados hermanos? ¿Sí? Tito 2:14. Dice así la palabra de Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Está hablando del sacrificio que hizo Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí muchos ermitaños santos. No dice eso, ¿verdad? Para edificar para sí, ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no nos salvó, hermanos, para dejarnos estancados. Él nos redimió para que formásemos un pueblo. No obedecemos, hermanos, para ser el pueblo de Dios. Obedecemos porque somos el pueblo de Dios.
Se te exige que te comportes de una manera no para que estés bien con Dios, sino porque en teoría Dios ha hecho algo en tu vida. Darte la fe en Jesucristo, darte un nuevo corazón. No esperemos, hermanos, nuevas instrucciones para obedecer lo que Dios ya nos ha mostrado. Mantengamos juntos el mismo rumbo. Sigamos juntos el rumbo que Dios ya nos ha dado. El rumbo de la obediencia y la gracia que Él nos ha enseñado. Un pequeño mensajito para mis amigos que todavía no son creyentes. Cristo no vino solo para darte mejores hábitos. Porque incluso tú puedes aplicar esta enseñanza de forma moralista, ¿verdad? Lo que he aprendido lo puedo aplicar. Genial. Sé que debo ser más ordenado en mi casa, puedo aplicar ese orden. Y te va a ir bien, te prometo. Pero no vino en última instancia Cristo para mejorar tus hábitos. Vino para salvar a pecadores. Vino a perdonar tu culpa. Y vino a hacerte parte de su pueblo. Si todavía no crees en Él como tu Salvador, yo quiero decirte algo. No necesitas mejores hábitos. Necesitas ser alcanzado por Cristo. ¿Qué te pide? Arrepentirte y creer en Él. Así que arrepiéntete, cree en Él y ve al Salvador que murió y resucitó para rescatar a los suyos. Que el Señor, mis hermanos, haya hablado a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos obedecerte. Perdónanos, Señor, cada vez que nosotros relativizamos cada cosa que relativizamos nuestro pecado o justificamos nuestro pecado. Dios mío, cuando pequemos contra ti, ayúdanos a llamar pecado a lo que tú dices que es pecado. Ayúdanos, Señor, para poder honrarte con nuestras vidas, para crecer cada vez más en el sentido de que necesitamos a tu pueblo para crecer. Oro, Señor, por mis hermanos y hermanas que todavía no están comprometidos con tu iglesia. Señor, gracias porque muchos persisten, muchos perseveran. Oh Dios mío, pero yo oro para que haya una transformación real en sus vidas. No permita, Señor, que mis hermanos y hermanas estén estancados y no permita, Señor, que nosotros seamos indiferentes al estancamiento de nuestros hermanos. En un sentido, Señor, su estancamiento es nuestro estancamiento. En un sentido, su fracaso es nuestro fracaso. Ayúdanos a tener el corazón de buscarnos y levantarnos los unos a los otros para crecer y seguir avanzando para tu gloria y tu honra. Oh Dios mío, que tu pueblo te siga glorificando. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.